Bueno, estudiantes, es el quinto video que se va a realizar eh, repasando los conceptos de respiración celular, fotosíntesis. Estudiantes, les anteriormente vimos la fase lumínica, dependiente de la respiración, perdón, de la fotosíntesis, el cual recordemos que va a necesitar luz solar, que cada fotón se le denomina una partícula de la luz solar. Cada fotón que se introduce en las hojas va a ser recibido por los fotosistemas. Es un conjunto de proteínas especializadas para que puedan realizar los compuestos energéticos necesarios para que se lleve a cabo el proceso bioquímico de la fotosíntesis. Iniciando con el fotosistema 2. El fotosistema 2 va a ser el encargado de excitar o liberar dos electrones. Para que se pueda realizar el adenosín trifosfato, el ATP, y a su vez se produzca el proceso de la hidrólisis, que es la ruptura de moléculas de agua. Y para que esto, primero se van a liberar dos hidrógenos necesarios para la formación del NADPH. ¿Qué significa esto? Bueno, esa es una molécula que va a llevar esos hidrógenos a la siguiente fase de la fotosíntesis. La molécula tiene un nombre muy peculiar, se denomina dinucleótido de nicotinamida. Mejor aprenderse las siglas NADPH. Lo mismo con el ATP. Es mejor aprenderse el ATP que adenosín trifosfato, pero es importante saberse los nombres, por lo menos tenerlos presentes para por aquello de alguna pregunta. Entonces, en la fase lumínica, primero se va a realizar la hidrólisis del agua, o sea, la ruptura, la lisis en la terminología médica significa ruptura, hidro va a ser de agua. Entonces, la hidrólisis va a ser la ruptura del agua en dos átomos de hidrógeno y por lo menos en cada molécula de agua va a liberarse medio átomo de oxígeno, ¿no?, a la atmósfera, por lo menos en cada molécula de agua, pero sabemos que hay muchísimas más moléculas en cada porción de agua que tienen las plantas. Entonces, en el fotosistema 2 es donde va a ocurrir la hidrólisis del agua, importante para nosotros los seres vivos porque ahí se va a liberar el oxígeno. Y a su vez va a excitar dos electrones para la formación de ATP. En el fotosistema 1 es donde se van a volver a excitar dos electrones para la formación del NADPH. Eso ocurre en la fase fotodependiente o las reacciones de Hill, como quieran llamarlo. Después, aquí están las moléculas de NADPH, así se denominan, la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Aquí también tenemos las moléculas del ATP, la que es el adenina, que es una de las bases nitrogenadas, recordemos que he hablado de las adeninas, y tres moléculas de fosfato. Aquí tenemos recordando el ciclo del fosfato, importante para nosotros los seres vivos porque esto es una molécula rico energética. Cada descomposición de ella en difosfato a trifosfato y viceversa, se liberan cantidades de energía necesarias para nosotros los seres vivos.
Y recordemos la fase oscura y sus elementos, principalmente el PGA y el PGAL. Los nombres, igual de complicados, importante saber o aprenderse por lo menos sus siglas, porque tenemos el ácido trifosfoglicérico y el gliceraldehído 3-fosfato. No se van a aprender los nombres tal y cual, sí sus siglas, porque es importante. Uno produce el otro y viceversa. Y este, principalmente el PGAL, el gliceraldehído, va a ser importante para la formación de la glucosa en el ciclo del carbono. Recuerden. El ciclo de la fase oscura, denominado ciclo de Calvin-Benson, inicia con la ribulosa, la coenzima. Definámosla ahorita como una proteína necesaria para entrar al ciclo de Calvin-Benson, pero ella no va a entrar sola al ciclo. Va a necesitar moléculas de dióxido de carbono. Entonces, dióxido de carbono y ribulosa ya entran al ciclo de Calvin-Benson. ¿Para qué? Para la formación del PGA. Recordemos, ahí va a necesitar ATP. Vean ustedes, estas flechas significan que se liberan ATP, se le va a liberar ADP y agua, otra vez para la iniciación del ciclo, y ella se va a estar formando en el PGAL. ¿Y qué con esto? Bueno, va a ser importante porque aquí es donde se va a formar la glucosa, o sea, ya el carbono necesario para la reincorporación en los animales o en los seres vivos. Es necesario la formación o es necesario en este ciclo que exista la ribulosa, que exista el dióxido de carbono, que exista el ATP, el NADPH para la formación del PGAL, el fosfogliceraldehído, para la formación de la glucosa. Los conceptos deben de tenerlos ahí presentes. Esto va a ser un resumen. Así se le denomina todo este proceso. Fotofosforilación es otra forma de denominar a las reacciones de Hill. Fotofosforilación. Fosforilación es añadir fósforo. Entonces vean la importancia del ciclo del fósforo aquí en la fotosíntesis. Foto significa luz y es añadir fósforo gracias a la luz. Y gracias a estas reacciones dependientes de la luz o fotofosforilación o reacciones de Hill, se van a formar moléculas de ATP, NADPH y se van a reincorporar a las reacciones de Hill, ADP, NADP más y moléculas de fosfato inorgánico para volver el ciclo otra vez. Y así se mantienen las plantas realizando la fotosíntesis. La fotosíntesis, gracias a la fotofosforilación, se liberan oxígeno a las reacciones fotodependientes por medio de la hidrólisis del agua. Ojo con este proceso, que se va a liberar oxígeno. En cada molécula de agua se va a liberar media molécula de oxígeno. Cada molécula de agua. Y en el ciclo de Calvin-Benson es donde se va a producir tanto ATP como glucosa para nosotros los organismos vivos. Esto es un resumen, recordemos, de la energía, de la fase lumínica, sin olvidarse los fotosistemas, que son complejos proteínas vegetales que van a servir, uno, en el fotosistema 2, en la hidrólisis del agua para la liberación de oxígeno, y en el fotosistema 1 para la formación del NADPH. Y en el fotosistema 2 también se va a realizar el ATP. Estas moléculas muy necesarias para la
formación, aquí se ve para la formación pues, del PGAL. Sin el PGA y sin estas moléculas de ATP y el NADPH no se podrían formar el PGAL y tampoco existiría la glucosa como tal. Y el ciclo acabaría ahí. Y el carbono no se reincorporaría a las cadenas alimenticias. Entonces, no se podría realizar el ciclo del carbono ni el ciclo del oxígeno sin la formación de estos elementos. Entonces, espero les haya quedado claro todo el proceso bioquímico de la fotosíntesis. Ahora, para la página 103, para la página 103, 102, vamos a ver el proceso de respiración celular, proceso aeróbico. Aquí estamos viendo las moléculas, las reacciones químicas de la fotosíntesis. Lo que acabamos de ver, se necesita dióxido de carbono, se necesita agua, la luz solar y va a producir glucosa y oxígeno. Para la respiración celular va a ser lo contrario y vean que aquí en este proceso de fotosíntesis, recordemos, la tarea es el aeróbico. El anaeróbico es porque estamos viendo en estos primeros dos reactivos, así se llaman estos compuestos o elementos químicos. Recordemos las lecciones de octavo. Y estos elementos de aquí primero se llaman reactivos, no se necesita oxígeno. Por eso es que este proceso se llama anaeróbico. Lo contrario sucedería con el proceso aeróbico, donde se va a necesitar glucosa, oxígeno y va a producir dióxido de carbono y agua, estos necesarios para la fotosíntesis. En la fotosíntesis se va a necesitar dióxido de carbono y agua y va a producirse glucosa y oxígeno necesarios para la respiración celular. Por eso es que estos procesos son totalmente complementarios. ¿Ok? Ah, aquí tenemos la mitocondria. Para, para que la conozcamos un poquito, aquí tenemos la mitocondria. Vean que dentro de la mitocondria existen moléculas de ADN importantes. Tenemos ribosomas para la producción de proteínas. Tenemos su porción de fosfatos. Tenemos la matriz mitocondrial, que son estas crestas de aquí. En la parte exterior, recordemos estos conceptos de matriz mitocondrial. También tenemos las crestas mitocondriales, que son estas arrugas que se ven aquí. Entonces, para, para este concepto de respiración celular, nosotros tenemos que recordar los términos de matriz mitocondrial y crestas mitocondriales. También saber que hay porciones de fosfatos dentro de esta organela. Y recordar también los procesos de las primeras lecciones sobre la teoría endosimbiótica, donde veíamos o estudiábamos en aquel momento sobre que las mitocondrias eran organismos vivos y por medio de las células fue que se adquirieron estas organelas importantísimas para nuestro desarrollo. Es esto de la teoría endosimbiótica que se veía en las primeras lecciones del curso, específicamente en la página número 25, que se hablaba de la teoría endosimbiótica.
con estas organelas. Sin estas organelas, sin los cloroplastos y sin las mitocondrias, estos procesos de energía y de oxigenación al ambiente no se hubiesen podido dar. Entonces el ciclo de la vida hubiese sido más complejo para nosotros los organismos vivos. ¿Ok? Entonces, continuamos. Hacer un resumen. Este es el resumen de la respiración celular. En teoría, o en resumidas cuentas, todas las etapas del ciclo de respiración celular van a ser necesarias para la formación de moléculas de ATP, adenosín trifosfato, porque nosotros, los organismos vivos, consumidores, necesitamos grandes cantidades de energía, enormes cantidades de energía para todas nuestras funciones vitales. Y si hablamos específicamente de los seres humanos, todavía necesitamos más energía porque nuestro cerebro consume más del 25% de la energía que se produce por todos los procesos que en el cerebro se dan, tanto de análisis, de pensamiento, de adquirir conocimiento, de analizarlo, de sintetizarlo y la función biológica del cerebro necesita grandes cantidades de energía. Por eso nuestras moléculas poseen más mitocondrias que otras moléculas de otros tipos de animales. Estas fases van de la glucólisis, que como dijimos anteriormente, la lisis es la ruptura, aquí va a ser la ruptura de la glucosa. Tenemos el ciclo de Krebs, que se va a dar en la matriz mitocondrial, por eso les dije anteriormente que tuvieran presente el concepto de matriz mitocondrial, y tenemos el otro que se llama fosforilación oxidativa, o con este nombre, fosforilación, que es añadir fosfato, y oxidativa. La unidad didáctica se le denomina también cadena respiratoria, que es el mismo proceso, cadena respiratoria. Ya vamos a ver por qué se denomina fosforilación oxidativa y cadena respiratoria. ¿Ok? Volvemos al, a la- al resumen de lo que es la respiración celular. Vea que primero se va a dar con la glucosa. Recordamos que la glucosa es el carbohidrato más simple que hay de todos los carbohidratos que podamos consumir, pero el más importante, todos los carbohidratos. Recordemos que los alimentos se dividen en carbohidratos, son todas las masas, el pan, el arroz, los frijoles, todas las verduras harinosas, como la papa, la yuca, las proteínas, que son todas las carnes y los productos animales, los lípidos, que son las grasas, las vitaminas y minerales. Todo eso se consume en los alimentos. Los carbohidratos dentro de la digestión se van a dividir por todo ese proceso en glucosa, sangre, necesaria para la respiración celular, principalmente en la glucólisis. Vamos a tener el proceso de la glucosa, entra en la célula, ocurre la glucólisis. ¿Qué significa o qué elementos se producen en la glucólisis? Bueno, en la página número 103 del libro, déjenme proyectarles el libro, que no lo tenía proyectado. En la página 103, el libro menciona ya
las etapas de la respiración celular. Carlos, ok. Aquí tenemos ya las etapas de la respiración celular. La primera va a ser la glucólisis. ¿En dónde se lleva a cabo? Esto también es importante tenerlo presente. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma de las células. Vea lo que dicen las moléculas de azúcar, glucosa, sufren una primera degradación, lisis, ruptura, degradación en el citoplasma. Se rompen por la mitad y se forman dos compuestos de 3 carbonos cada uno. A él se le llama ácido pirúvico. Tengan muy pendiente qué es esto, que son compuestos de la formación de la glucosa, de la ruptura de la glucosa. Si hemos visto en las diferentes fórmulas químicas, está la glucosa tiene 6 carbonos. La glucosa tiene 6 carbonos y el ácido pirúvico va a tener 3 carbonos, para que ellos lo tengan pendiente. Esta ruptura libera energía de los enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos de la molécula y da lugar a la síntesis de ATP. Recordemos que la palabra síntesis significa hacer moléculas de ATP, adenosintrifosfato. En sí, todo este proceso de la glucólisis, de la respiración celular, va a ser únicamente para la síntesis de ATP, no como en el proceso de la fotosíntesis que se realizaba la hidrólisis, la formación de oxígeno y después la formación de la glucosa. Aquí únicamente en cada etapa se va a formar moléculas de ATP. Entonces, el proceso de la glucólisis y la formación de piruvato se da en el citoplasma. Y ya los otros procesos del ciclo de Krebs y cadena respiratoria o fosforilación oxidativa se da específicamente en la mitocondria. Pero la glucólisis se va a dar en el citoplasma. Tengan pendiente y muy presente eso. ¿Ok? La glucólisis y la formación del piruvato, que son compuestos de 3 carbonos provenientes de la glucosa, puede tomar 2 caminos. Uno de ellos es que la célula tenga el oxígeno necesario solo para su función vital y no tenga oxígeno necesario para la respiración celular, entonces el piruvato toma un camino denominado fermentación, que uno de ellos va a ser la fermentación del lactato. ¿Qué es esto? Es cuando la persona se denomina arratonada. Es por el lactato, que es un ácido proveniente de la glucosa y que no tiene oxígeno. Entonces ahí es donde se produce el lactato, principalmente en las células musculares, y es esa acidificación y ese ratonamiento que se les da a las personas deportistas. El lactato. El otro es la fermentación alcohólica, que toda persona produce una cierta cantidad de alcohol. Si la glucosa toma un camino sin oxígeno. Si ya la glucosa va a tomar el camino con oxígeno, va a necesitar otro acompañante que se va a denominar acetilcoenzima A. Y vea que aquí vuelve a aparecer otro ser que ya conocimos en la fotosíntesis que se denomina NADH, de pH.
que también va a ser liberado, que son moléculas de energía, para que lo tengan muy pendiente esto. Aquí también se da la liberación del NADPH y también del FAT, productos de la energía y el ATP. Entonces, la glucosa va a romperse, a crear la lisis, va a formar el piruvato y el piruvato puede tomar dos caminos. Uno sin oxígeno, denominado fermentación, y otro con oxígeno, pero si hay suficiente oxígeno, se va a necesitar el acetilcoenzima A, necesario para la reincorporación al ciclo de Krebs. Entonces se va a necesitar el acetilcoenzima A para la reincorporación en el ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Ok, veámoslo aquí. Primero, tengan pendiente esto. Ocurre en la matriz mitocondrial. Ya vimos qué es esto, dónde está ubicado, específicamente en la mitocondria. Y también vimos qué es el ácido pirúvico, que es el compuesto que sale o se forma gracias a la lisis de la glucosa. Y dice, ingresa a la matriz mitocondrial cuya matriz continúa degradándose. Primero pierde un átomo de carbono que se libera como dióxido de carbono. Ojo aquí, se libera como dióxido de carbono. Aquí es la formación del dióxido de carbono. Y se transforma en una molécula de dos carbonos. Esta molécula sigue su proceso de degradación, o sea, de ruptura, a través de una serie compleja de reacciones. El ciclo de Krebs no es fácil. El ciclo de Krebs es muy complejo. Recordemos lo que habíamos visto, que la entropía sobre la segunda ley de la termodinámica, entropía, pero sin estas compleja serie de reacciones químicas o reacciones bioquímicas que se producen en cada mitocondria de las miles de millones de células que tenemos en nuestro cuerpo, no se realizaría la energía. Ya sí está establecido. Seguimos leyendo hasta producir dióxido de carbono que sale de la mitocondria y luego abandona la célula por difusión. Ya vamos a ver qué son todos estos conceptos. Durante este proceso libera más energía que se utiliza para sintetizar, o sea, para hacer ATP. Estas reacciones que dan como producto final dióxido de carbono, se liberan átomos de hidrógeno que van a las moléculas aceptadoras de hidrógeno. Estas moléculas a las que se refiere la unidad didáctica son estas. El NADPH, aquí le falta una P, el NADPH, el FAT, H2 y el ATP, que son moléculas aceptadoras de hidrógenos según la unidad didáctica. Entonces, el piruvato con oxígeno, por eso esto se llama reacciones aeróbicas. Con el oxígeno van a reincorporarse. O sea, el piruvato va a necesitar oxígeno para que la mitocondria lo deje entrar. Y no solamente oxígeno, también va a necesitar la acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs. Entonces, eso es importante que lo sepan, que en el ciclo de Krebs se va a necesitar acetilcoenzima A. Ahí se va a formar el dióxido de carbono que nosotros expulsamos y que es importante y necesario para la fotosíntesis. Este proceso está ocurriendo tanto en células de todos los organismos vivos, animales, humanos, animales y hasta los mismos vegetales. Pero es necesario e importante para la formación del oxígeno. Es el oxígeno.
se necesita que el oxígeno entre en la mitocondria, entre en el citoplasma para que el piruvato pueda entrar a la mitocondria y gracias a la acetilcoenzima A entren al ciclo de Krebs y ahí se forme ATP. Esto es muy importante. Aquí tenemos otra representación. Se ve la glucólisis con el oxígeno, el piruvato entra y con el acetilcoenzima A, ya el piruvato oxigenado entra al acetilcoenzima A y forma el ciclo de Krebs necesario para la formación del ATP y estas moléculas aceptadoras de oxígeno, de hidrógeno, perdón, según la unidad didáctica. Vamos, ahí. Entonces, esa es la respiración celular. Se ve primero donde la glucosa, recuerda que la glucólisis se da en el citoplasma. Ya el ciclo de Krebs se va a dar en la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial, el ciclo de Krebs. Y después ocurre lo que aquí se le denomina fosforilación oxidativa, que es la etapa 3, como lo dice aquí la unidad didáctica, fosforilación oxidativa o cadena respiratoria. Ustedes se lo pueden aprender como cadena respiratoria porque así lo dice la unidad didáctica. Sin embargo, para conocimiento, fosforilación oxidativa. ¿En dónde ocurre esto? Esto también está ocurriendo en las crestas mitocondriales. Vean que la glucólisis va a ocurrir en el citoplasma. El ciclo de Krebs va a ocurrir en la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial. Y la cadena respiratoria va a ocurrir en las crestas mitocondriales. En las crestas. Vamos a hacer el repaso de lo que era la mitocondria. Ya que la matriz mitocondrial se puede decir que es dentro, donde está ocurriendo el ciclo de Krebs, ya que ahí hay ribosomas y está en la molécula de ADN. Y las crestas mitocondriales, se puede decir que es la barrera, es la zona arruga que tienen todas las mitocondrias, las crestas mitocondriales. Es una barrera. ¿Hacia dónde? Hacia esta parte externa, hacia este espacio intermembrana. Y de ahí hacia la célula, ¿verdad? Porque esta organela celular tiene membranas. Vemos las lecciones de séptimo, son una de las organelas membranosas que hay, por lo tanto tienen núcleo. Vamos a lo que vamos a explicar sobre la cadena respiratoria. Dice, la última etapa de la respiración celular se produce en las crestas mitocondriales a través de distintos pasos de las moléculas que aceptaron los átomos de hidrógeno durante las etapas anteriores, los liberan y estos reaccionan con oxígeno molecular, el mismo que se toma del aire durante la inspiración, produciendo más ATP y agua. La etapa 3 de la respiración celular es el uso del, ojo con estos, porque estos se formaron en la fotosíntesis para generar ATP. Estos ocurren en dos partes. Primero el NADH y el FADH2 para generar ATP. Bueno, ahí dice que ocurre. Primero entran en una cadena de transporte de electrones, donde su energía es usada para bombear por transporte activo protones de hidrógeno. Fuera del tilacoide, realmente aquí está eh, erróneo la unidad didáctica,
porque no es tilacoide. El tilacoide es de la fotosíntesis. Aquí sería de la mitocondria, fuera de la matriz mitocondrial. Ya esto sería parte de la tarea que tiene un error la unidad didáctica, entonces para que lo tomen en cuenta, el tilacoide es donde se da la fase lumínica. Esto establece un gradiente de protones. Ya vamos a ir viendo qué es cada uno de estos procesos a lo largo de la membrana y otra vez tilacoidal, no es tilacoidal, es mitocondrial. Estos protones fluyen de vuelta hacia los tilacoides, hacia la mitocondria por difusión facilitada. Durante este proceso se hace ATP agregando fosfato orgánico al ADP por porcentajes de glucosa que se inician en las condiciones aeróbicas y ojo, formando 36 a 38 moléculas de ATP sin oxígeno bajo condiciones aeróbicas, mucho menos, solo 2 ATP son producidos. Ok, para el siguiente video vamos a explicar lo que es la fotofosforilación, porque ya en la unidad didáctica como que no está muy claro, pero vamos a explicar todos estos procesos de difusión facilitada, vamos a ver los procesos que existen, también vamos a ver el proceso de gradiente de protones, qué significa esto, para el siguiente video. Muchísimas gracias muchachos y que Dios los bendiga.